Estados Unidos tiene un sistema bipartidista que se consolidó hace ahora 2 siglos. A priori, el Partido Demócrata es el que defiende las políticas más progresistas y el republicano las más conservadoras. Lo hemos visto estos meses previos a las elecciones generales que se celebraron el pasado martes. I grew up as a child of the Civil Rights Movement. My parents would take me to the marches when I was in a stroller. Pongamos un ejemplo. Durante la campaña, la candidata demócrata Kamala Harris prometió luchar contra el cambio climático, regularizar a cientos de inmigrantes ilegales y subir los impuestos a los más ricos. Por su parte, el candidato republicano Donald Trump abogó por reducir las regulaciones ambientales, bajar los impuestos a grandes empresas y deportar rápidamente a los inmigrantes ilegales. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country. Actualmente las defensas y propuestas de demócratas y republicanos son fáciles de diferenciar, están muy enfrentadas. Sin embargo, muy pocos saben que no siempre fue así. Hace décadas ocurría justo al contrario. El Partido Demócrata y el Partido Republicano defendían las posturas que ahora defienden sus rivales. Cuesta imaginarlo y por eso vamos a explicarlo desde el principio. Yo soy Israel Viana, redactor de la sección de Historia del diario ABC. Y yo soy Andrea Morán, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, el oscuro origen de los demócratas, cuando el partido de Kamala Harris era racista. El 4 de julio de 1776 se hizo oficial la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Aquellas 13 colonias de la costa este de América del Norte se separaban del Reino Unido para formar su propia nación. Podríamos tomar ese día como el punto de origen, aunque por aquel entonces Estados Unidos no era el país que es hoy. En esos primeros años de independencia no había demócratas y republicanos tal y como los conocemos hoy. En tiempos del primer presidente George Washington, la joven nación se dividía en federalistas y republicanos demócratas. Los primeros eran partidarios de instituciones federales fuertes y los segundos defendían una mayor autonomía de los estados. Esta división además tenía un componente territorial que perduró durante varias generaciones. Las ideas federalistas arraigaron sobre todo en Nueva Inglaterra, una región más urbana y dedicada al comercio, mientras que los planteamientos republicanos demócratas lo hicieron en el sur, entre terratenientes y partidarios de la esclavitud. Mario Escobar es historiador y autor del ensayo La historia de la masonería en Estados Unidos. Ha investigado el origen de estos dos partidos políticos y los presidentes de Estados Unidos en las décadas posteriores a la independencia. Al contrario, el desprestigio del Partido Federal surge cuando apoya de manera masiva pues una alianza con Gran Bretaña y esto va a ser su perdición. Una guerra en 1812 contra Inglaterra pues les va a poner en el punto de mira, van a pensar que son traidores a la patria y muchos federales van a pasarse al recién fundado Partido Demócrata Republicano, sobre todo muchos del norte, ¿no? Y pues trasvase, ¿no? de diputados y sobre todo de votantes pues va a hacer que el Partido Demócrata Republicano se vea favorecido. La hegemonía del Partido Demócrata Republicano no duró mucho. Dentro del partido pronto comenzaron a aparecer dos facciones diferentes, los unionistas y los que defendían una mayor autonomía de los estados. Esta división coincidía además con las diferencias que mantenía cada bando sobre la esclavitud. En 1819, de hecho, la esclavitud fue prohibida en los estados al norte de la frontera entre Pensilvania y Maryland, mientras que los estados situados al sur no solo la mantuvieron, sino que la potenciaron. La razón era sencilla. Su economía dependía del trabajo de los esclavos. La tensión entre estas dos facciones fue en aumento hasta que, en 1824, los unionistas se separaron del llamado Partido Republicano y se agruparon en el Partido Demócrata. Este nuevo partido fue fundado en 1828 por Andrew Jackson, un terrateniente dedicado al cultivo y recolección de algodón, que pocos años después sería elegido presidente de Estados Unidos. Pero la visión progresista de este primer presidente demócrata, Jackson, nada tiene que ver con la de Kamala Harris u otros demócratas recientes como Bill Clinton o Barack Obama. Bueno, el presidente Andrew Jackson defendía los valores muy parecidos a los valores de su tiempo, ¿no? Era un hombre pues, que vivía en una sociedad esclavista, profundamente racista y que buscaba pues, el cumplimiento de un ideal que empezaba a manifestarse, ¿no? El destino manifiesto, y era capaz de cualquier cosa para conseguirlo. Lo primero que nos choca de este hombre fue que potenció la lucha contra los indios en la parte este y su desplazamiento
al interior y además la creación de reservas. Hasta ese momento los indios convivían con la población estadounidense, no estaban aislados y vivían en sus tierras ancestrales. Y en cambio, pues Andrew Jackson va a expulsarles de sus territorios y mandarles a esas reservas después de varias guerras bastante cruentas. Era un hombre violento, nos dicen pues en las crónicas y lo que no se ha quedado sobre su personalidad, muy agresivo, de una moral muy dudosa, ¿no? Y que también pues no solo no abolió la esclavitud en su tiempo, sino que la fomentó. Jackson había prosperado como granjero y comerciante gracias a los esclavos que fue comprando. Aún se puede encontrar en la prensa de la época anuncios puestos por el futuro presidente de Estados Unidos, como el que publicó en la Gaceta de Tennessee en 1806. En él ofrecía una recompensa de $50 si alguien le traía a un esclavo mulato que se había escapado de su hacienda. Y por cada 100 azotes que diera al fugado, $10 más, con un máximo, eso sí, de 300 azotes. Su hacienda se encontraba en Tennessee y la había adquirido en 1804. En un primer momento tenía 640 acres, pero fue adquiriendo más tierras hasta alcanzar los 1025. Todas estas estaban dedicadas al cultivo del algodón, que era recolectado por 150 esclavos. Se estima que a medida que fue creciendo su negocio, llegó a poseer más de 300 esclavos. A diferencia de otros muchos terratenientes, Jackson los alojaba en cabañas de ladrillo o madera y les proporcionaba raciones de comida, equipos de pesca y caza, y en ocasiones especiales algunos dólares para que compraran en las tiendas locales. Este hecho, sin embargo, no debe llevarnos a engaño. El primer presidente demócrata de la historia de Estados Unidos solo buscaba lucrarse y continuamente ordenaba que sus esclavos fueran azotados cuando quería incrementar la producción. Cuando llega ese presidente ya tiene más de 50 esclavos en su lista, ¿no? Podemos decir, a su servicio. Era un hombre de carácter paternalista, decía que era mejor que los esclavos negros estuvieran sometidos a los blancos, que no iban a saber manejarse sin ellos, y de esa manera defendía la esclavitud dentro de su propio hogar. Hasta ese punto llegaba, ¿no? Que cualquiera que defendía los derechos pues de los esclavos, ¿no? y la abolición de la esclavitud los veía como monstruos. Y bueno, esto además en un momento en el que pues, se está produciendo la revolución en Haití y muchos temían que esa revolución de los esclavos de Haití se extendiera a los Estados Unidos y más que aflojar, pues intentó pues, que las leyes esclavistas fueran más duras y extenderlas a los nuevos estados que se iban incorporando como Texas, ¿no? Que fue un estado muy importante para él y que en principio empezó a ser esclavista. Entre 1829 y 1861, este Partido Demócrata Esclavista fue el partido hegemónico de Estados Unidos. Pero todo cambió ese año, en 1861, con la elección de Abraham Lincoln como el primer presidente republicano de la historia del país y con el inicio de la Guerra Civil Americana. Durante el conflicto, el Partido Demócrata se sumergió en una profunda crisis de la que les resultó muy difícil salir. Tengamos en cuenta que en esos momentos los republicanos encarnaban la expansión industrial y financiera de los emigrantes en busca de un futuro mejor. A los demócratas, en cambio, se les identificaba con la expresión resentida del sur blanco, racista y anclado en la agricultura. La Guerra Civil de Estados Unidos terminó en 1865, con la victoria republicana. Con el presidente Lincoln a la cabeza, se procedió a restaurar la unidad nacional, fortalecer el gobierno central de Washington y otorgar los primeros derechos civiles a los esclavos liberados de todo el país. Esto explica que en las décadas siguientes, y hasta bien entrado el siglo XX, el Partido Republicano fuera el favorito de los afroamericanos para dirigir el país. Su dominio fue contundente en todas las elecciones celebradas hasta 1932, salvo con dos excepciones: las victorias de Cleveland en 1885 y la de Wilson en 1913. El carácter pues racista del Partido Demócrata fue una de las razones por las que le impidió llegar al poder durante buena parte del siglo XIX, sobre todo después de la Guerra Civil y hasta la época prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que este partido era muy extraño, ¿no? Porque la parte norte logra aliarse de una manera populista con la clase obrera de mayoría católica, ¿no? Que estaba llegando a los Estados Unidos, que no encontraba pues en los republicanos un partido en el que apoyarse. Y en cambio en el sur son los grandes terratenientes blancos los que apoyan este partido. Por tanto, el Partido Demócrata en el sur es extremadamente conservador, proesclavista,
que va a intentar frenar el voto de los negros después de la Guerra Civil Americana, y en el norte cada vez está más, pues va a ir como penetrando dentro de él, pues personas de una izquierda bastante recalcitrante, ¿no? Y que busca pues transportar o llevar algunas ideas de Europa a los Estados Unidos. El devenir de los demócratas cambió en 1932, cuando Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones y el partido aprovechó para asegurarse el apoyo de una nueva generación de estadounidenses llegados desde el sur y el este de Europa, gente de todos los credos y razas posibles. My friends, this is a day of national consecration, and I am certain that on this day my fellow Americans. La sociedad de Estados Unidos vivió un aperturismo y el Partido Republicano se quedó sin el que había sido uno de sus principales nichos de votantes, el de la comunidad afroamericana. Roosevelt dirigió el país desde la Casa Blanca durante 12 años y sigue siendo uno de los presidentes más valorados de la historia de Estados Unidos. En 2016, el primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, hijo de un keniano y una americana de Kansas y demócrata desde su juventud, inauguraba el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. En su discurso decía: Routine discrimination and Jim Crow aren't ancient history. It's just a blink in the eye of history. It was just yesterday. Este museo nos recuerda que la discriminación y las leyes de Jim Crow no son historia antigua, son solo un parpadeo en el ojo de la historia. Fue ayer mismo. Por eso no debería sorprendernos que no se haya logrado sanar del todo, pero no deberíamos desesperarnos. Conocer mejor la historia debería recordarnos lo realmente notables que han sido los cambios e inspirarnos a seguir avanzando. And knowing the larger story should instead remind us just how remarkable the changes that have taken place truly are, just in my lifetime. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.